Estimados hermanos, hoy jueves hablaremos sobre las palabras difíciles de entender y de explicar que contiene la Biblia. En el mensaje del domingo pasado decíamos que el diablo pervierte la verdad con la mentira para arrastrarnos al pecado. Y decíamos también que la verdad de Dios es el remedio para que la mentira no nos contagie del error. Pero para que la verdad de la palabra del Señor nos inmunice contra el mal y sigamos la verdad de Dios que nos salva y nos santifica, es necesario que entendamos las enseñanzas contenidas en la Biblia. La palabra que oímos sin entenderla no tiene valor alguno para nosotros, ni para esta vida, ni para la venidera. Por tanto, veamos en primer lugar que para aquellos que no son creyentes en Cristo, todos los temas bíblicos en general son difíciles o imposibles de entender. El primer tema difícil de entender para una persona que no es creyente en Jesucristo como único y suficiente Salvador es el mensaje de su muerte y resurrección, que podría darle el perdón de pecados y la vida eterna, por medio de la gracia de la fe en Él. Dice primera a los Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cuando alguien considera los asuntos espirituales y trascendentes de Dios sin fe, los percibe como absurdos y disparatados. En la mentalidad de la época de Jesús, no podía haber victoria en una muerte atroz. Para un romano, un crucificado era o bien un delincuente o una víctima de alguna conjura religiosa o política. En cualquier caso, la muerte suponía una derrota para quien la recibía. No se podía entender que Dios castigara el pecado humano a través de una muerte vicaria y que triunfara después sobre ella mediante la resurrección. Por eso, cuando en Hechos 26, 22 al 24, Pablo iba dando testimonio de que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, diciendo él estas cosas, Festo dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. El romano Festo pensó que el mensaje de Pablo sobre la muerte y la resurrección de Jesús era una locura o sin sentido, porque no encajaba en su mente acostumbrada
a tener una expectativa pesimista tras la muerte, en la que nadie podía regresar de una muerte que atrapaba a los fallecidos en el sufrimiento del Tártaro o Hades. En otro texto, en Juan 3, 3 al 4, Jesús le dijo a un fariseo, maestro de Israel: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este maestro religioso no entendió las palabras de Jesús sobre cómo una persona puede percibir el reino de Dios, sobre cómo se puede entender las cosas que conducen a la salvación. Su religiosidad de años no solo no le ayudó a entender el Evangelio, sino que fue un estorbo. Los prejuicios o enseñanzas erróneas sobre Dios y sus cosas son tropiezos para entender la verdad. En una mente ocupada por el error no cabe fácilmente la verdad. Pero además, los que no son salvos también tienen dificultad para entender cualquier asunto en general sobre Dios y sobre sus cosas, porque, como nos dice Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural, el hombre sin Dios, sin esperanza, tal cual nació de sus padres en su condición humana, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y en Hechos 24, 24 al 25, el romano Félix llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. A Félix, acostumbrado a la religión amoral romana, le asustó que el Evangelio estipulase como un creyente en Cristo vive la vida terrena en santidad. Una doctrina con enseñanzas de una vida venidera feliz en el más allá estaba bien para él. Pero si esa doctrina no permitía hacer lo que a cada uno le viniese en gana en esta vida terrena, eso no le interesaba. Eso no iba con la mentalidad religiosa mundana de los romanos. Esto pasa aún hoy en día en nuestro contexto religioso español. Es por ello que oír meramente el Evangelio de salvación sin entenderlo no sirve de nada, ni para esta vida ni para la venidera. Mucha gente que oye el Evangelio de alguna manera en nuestro país no tiene la salvación. No estará un día con Dios en sus moradas eternas. Dice Mateo 13, 19 y 23, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por tanto, no basta con oír la palabra de Dios. No basta con oír el Evangelio. No basta con tener alguna información sobre las cosas de Dios. No basta. Tener información por sí solo no sirve de nada.
La palabra de Dios debe ser oída y entendida para que dé fruto de salvación para esta y para la otra vida. Pero la falta de entendimiento de la palabra de verdad por parte de las personas, de aquellos que no creen, también tiene que ver con la soberanía de Dios, en la forma en que su mensaje redentor fue transmitido y nos ha llegado. Dice Mateo 13, 10 al 13, que los discípulos dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Él les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. La palabra de Dios no tiene en sus enseñanzas la claridad que desearían muchos. Hay asuntos de los que la Biblia habla muy poco. Esto es un incordio para las mentes curiosas de algunos. O la Biblia habla de forma figurada o simbólica en otros asuntos. Y esto es un manjar para las mentes dadas a teorías especulativas. Y también la Biblia habla de forma compleja y profunda sobre ciertos temas. Esto es un tropiezo para las mentes ignorantes y perezosas. En Marcos 4, 9 al 12, Jesús les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. No todo el que escucha la palabra de Dios tiene oído de su alma, de su corazón, para oír la voz del Espíritu. El que tiene oídos para oír, oiga. Y los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. En el texto anterior vemos como la forma compleja en que nos ha sido dejada muchas de las enseñanzas bíblicas tiene que ver con el propósito eterno de Dios, el propósito de la salvación, para que ésta alcance justo a los que están dentro de los planes soberanos de Dios. En Hechos 13:48, Pablo predicaba el Evangelio y después de hacerlo se dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En segundo lugar, para los creyentes hay asuntos fáciles y difíciles de entender en la Biblia. Pedro dice que Pablo ha escrito a los hermanos en sus epístolas cosas sabias, y añade que entre ellas hay algunas difíciles de entender. Es en 2 de Pedro 3:15 al 16, donde se dice que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. De este texto se infiere que hay asuntos fáciles de entender,
si los hay difíciles, es que también los hay fáciles. Los temas fáciles de entender son llamados en la Biblia leche. Son temas o asuntos que tocan cuestiones cuya naturaleza tiene que ver con las necesidades espirituales de los primeros momentos de una persona en los caminos de Dios. Dice Hebreos 5:11 al 12, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Tenéis necesidad de leche. Dice 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a niños en Cristo. Y dice 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En estos textos, la leche espiritual son los asuntos básicos de la palabra de Dios, los asuntos propios para los iniciados en los caminos de Dios, como lo es la leche para un recién nacido. Asuntos tales como la Biblia como palabra de Dios, como el pecado humano y la condenación eterna, como la muerte vicaria de Cristo como única fuente de salvación, como el nuevo nacimiento, como el arrepentimiento y la fe en Jesús, como las obras que son consecuencia de la fe, etc. Estos asuntos doctrinales básicos son la leche o asuntos fáciles de entender. Pero en la Biblia también están los asuntos difíciles de entender, que son llamados el alimento sólido, que son los temas de cierta profundidad que requieren de una actitud de madurez y de una capacidad de discernimiento que se adquiere con la debida actitud y el paso del tiempo en los caminos de Dios. Dice Pablo escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios 14:20, hermanos, sed maduros en el modo de pensar. Y dice Hebreos 5:11 al 12, de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estos asuntos difíciles tienen que ver con la dificultad propia de la naturaleza espiritual profunda de ciertos temas. Dice Pablo en 1 Corintios 2:6 al 7, 10 y 12, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Asuntos tales como la naturaleza y el carácter de Dios, como sus planes y propósitos eternos de salvación, como la salvación de los gentiles desde el principio de los tiempos, como el lugar del pueblo judío en la promesa y venida redentora del Mesías, como la segunda venida de Cristo, etc., asuntos tales como estos son los que llamamos alimento sólido o asuntos difíciles de entender. Estos asuntos difíciles lo son, como hemos visto, por la naturaleza misma
de esos temas, por la profundidad misma de esos asuntos, pero también lo son en gran medida por la actitud que los creyentes tienen hacia la palabra de Dios. La actitud de los creyentes puede hacer que un tema sea fácil o sea difícil. Y si el asunto en sí mismo es complejo, la actitud de un creyente puede hacerlo muy, muy difícil de entender. No es lo mismo tener una actitud abierta y humilde de corazón para entender y aceptar las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios, como, como Daniel, como el profeta Daniel. En Daniel 10:12, un ángel le dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Por tanto, no es lo mismo tener una disposición para entender la palabra de Dios que tener una actitud de dureza y de resistencia al Espíritu Santo que enseña esa palabra. Porque aquello que dice la palabra no nos gusta, porque aquello que dice va en contra de nuestro carácter, de nuestros prejuicios o de nuestras costumbres. No es lo mismo la actitud de Jonás que la actitud de María, la madre de Jesús. En Marcos 6:52 dice que los discípulos no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aún los creyentes pueden tener una dureza parcial de sus corazones para ciertos asuntos bíblicos. Los discípulos no entendieron lo sucedido con los panes que Jesús dio a comer a la multitud, lo que Jesús les decía posteriormente sobre ello, porque sus corazones estaban endurecidos. Estaban abiertos para otras cosas, como creer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, pero cerrados, endurecidos, para entender otros asuntos que Jesús decía o enseñaba. Los judíos también recibieron de Pablo estas palabras en Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Un asunto de la Biblia, por tanto, puede ser difícil por la actitud que tengamos hacia ese tema o hacia ese asunto. O también por tener una actitud que tiende a la mala interpretación. Hay personas que, de alguna manera, siempre ven el lado más negativo de las cosas que ven, de las cosas que oyen, de las cosas que leen en las Escrituras. Esto es por falta de preparación y de capacidad para discernir la verdad de Dios. No es lo mismo la actitud de los corintios que la actitud de los bereanos, según nos dice la propia palabra de Dios. En 2 de Pedro 3:15 al 16, dice que Pablo os ha escrito cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Este texto de nuevo confirma lo que estamos diciendo, como la actitud
de ignorancia, los indoctos, y de pereza e inconstantes en el estudio de la Biblia, tuerce el entendimiento de lo que la palabra de Dios enseña. Por tanto, la actitud correcta hacia la palabra, hacia el entendimiento de la enseñanza de la palabra de Dios, es algo que los creyentes adquieren mediante el hábito y el ejercicio del discernimiento espiritual. El hábito y el ejercicio del discernimiento espiritual. Es como entrenar el alma. Así como el cuerpo se entrena para el ejercicio físico, el alma debe ser entrenada para el discernimiento de las verdades divinas. Dice Hebreos 5, 13 al 14, que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es normal que una persona nueva en la fe solo pueda entender la leche, los asuntos básicos, los temas básicos de la palabra de Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si una persona lleva años y años en los caminos de Dios y no puede entender más que los asuntos básicos, más que la leche, tiene un problema. Es de lo que habla la epístola a los hebreos. Por tanto, la actitud correcta hacia la palabra de Dios viene por el hábito y el ejercicio del discernimiento espiritual, pero también por la actitud correcta hacia esa palabra que se aprende congregándose de forma constante con otros hermanos para estudiarla. Dios provee la enseñanza en autoridad, en su autoridad, para su pueblo, en el ámbito de la reunión de la iglesia. Por eso los creyentes deben congregarse de forma constante para estudiar la palabra. En Juan 20, 19, 22, 24 al 25, se nos dice que aquel día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos. El primer día de la semana, el domingo, los discípulos estaban reunidos. Acostumbraban a reunirse después de la muerte de Cristo, el primer día de la semana. Y vino Jesús y se les presentó y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero ese día no estaba con ellos Tomás. Cuando le vieron, en otro momento, le dijeron: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo, y metiere mi mano, no creeré. Todos los discípulos vieron al Jesús resucitado. En uno de esos momentos en que se reunían, se congregaban, vieron a Jesús resucitado. Pero Tomás no le vio, porque no estaba, porque no acostumbraba a congregarse. No tenía la costumbre, el hábito de congregarse habitualmente con los hermanos. Por eso se perdió el momento en que Jesús
se apareció después de la resurrección. Como consecuencia, la fe de Tomás no era la fe adecuada. No era la fe que debía tener. Más tarde, cuando Tomás ve a Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío, en Juan 20:29 Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en Hebreos 10:24-25 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En estos días es difícil congregarnos, pero no olvidéis que estamos en el nombre de Dios, proveyendo la palabra para que a una misma hora, juntos, podamos recibir el mensaje de Dios para nosotros, como pueblo, como congregación. ¿Deberíamos hacer lo posible? Salvo alguna cuestión, evidentemente, de fuerza mayor, deberíamos hacer lo posible para ver, escuchar, oír, participar de este culto en la hora que proponemos. Si es un jueves a las 7 de la tarde y si es un domingo a las 11 de la mañana. Porque aparte de recibir la palabra de Dios, la estamos recibiendo de forma conjunta. Todo el pueblo de Dios reunido en sus casas por la pandemia, pero juntos. En la reunión congregacional de la Iglesia, Dios provee la enseñanza de autoridad de su palabra a través de pastores o maestros, capacitados por la sabiduría de Dios para la labor de enseñanza de todas las cosas, aún de las difíciles. En 2 de Pedro 3:15-16 se dice que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Dios da sabiduría a sus siervos, como Pablo, para conocer y enseñar sus cosas. Desde el Antiguo Testamento esto era así. En Nehemías 8:4, 2, 7-8, se nos dice que el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera y trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Y los levitas, dice también, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Así fue en el Antiguo Testamento. El pueblo congregado, el pueblo unido, hombres, mujeres, niños, todos los que podían entender. Y el sacerdote Esdras o los levitas les explicaban la palabra de Dios para que pudiera ser bien entendida por parte del pueblo. Y en el Nuevo Testamento dice en Hechos 8:30-31 que Felipe oyó al eunuco que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él en el carro. Y Felipe subió y le explicó aquel texto y a partir de él el Evangelio. Y en Efesios 4:11-14 dice que Dios mismo constituyó pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La palabra bien enseñada santifica y libra de errores. Al edificar nuestra fe o casa espiritual de los creyentes sobre la roca que es Cristo y sobre la verdad de su palabra, la Biblia. Hermanos, hemos hablado de las palabras difíciles de entender y de explicar que hay en la Biblia. Hemos visto que para aquellos que no creen en Cristo, todos los temas bíblicos en general son difíciles o imposibles de entender. El que no cree no entiende la enseñanza sobre la salvación, ni tampoco sobre otros asuntos de los que habla la Biblia. Lo que no se entiende no sirve para nada. Lo que no se entiende de la Biblia no sirve ni para esta vida ni para la venidera. La falta de entendimiento de la palabra por parte del que no cree también tiene que ver con los propósitos eternos de Dios. Por tanto, hay dos razones. Una está en el hombre, su incredulidad, y otra está en la voluntad eterna y soberana de Dios. Y hemos visto también que para los creyentes hay asuntos fáciles y difíciles de entender en la Biblia. Los asuntos fáciles de entender son la leche, que cubre las necesidades espirituales de las personas nuevas en la fe. Y los asuntos difíciles de entender son el alimento sólido, los temas profundos y complejos en sí mismos. Temas difíciles de aceptar por algunos porque la naturaleza humana pecaminosa tropieza con ellos. Pero mediante una actitud de madurez y de discernimiento, el creyente puede entender todas las enseñanzas de la Biblia, las fáciles y las difíciles, y así creerlas, obedecerlas y vivirlas. ¿Somos de los que no entienden las enseñanzas de la Biblia para perdición? ¿O somos de los que dicen a Dios las palabras del Salmo 119, versículo 26 al 27? Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Que Dios nos bendiga. Amén. Misericordia
Oremos. Señor, te damos las gracias porque eres un Dios que ha provisto un libro, tu palabra, la Biblia, que contiene todo aquello que es necesario para conocerte, para conocer la verdad, para conocer a tu Hijo como el único y suficiente Salvador, para conocer el camino de santidad en que debemos de andar. Gracias, Señor, por el don de tu palabra. Sabemos, Señor, que ella contiene cosas fáciles y cosas difíciles de entender. Sabemos, Señor, que los que no creen rechazan toda tu palabra, las cosas fáciles y las difíciles. Rechazan todo aquello que podría ser para salvación y vida eterna. Pero, Señor, nosotros no queremos ser de esos. Queremos ser mansos y humildes. Queremos aprovechar la enseñanza que tú nos das a través de instrumentos para crecer en santidad, para crecer en el conocimiento de tu voluntad, para vivir en obediencia, para vivir en servicio a tu causa, a la salvación, para vivir en servicio a tu reino. Ayúdanos, Señor, que cada día que pase tengamos más conocimiento de ti y de tus cosas. Que seamos de los que entienden, que tengamos esa actitud que lleva a entender la palabra, que no tropecemos nunca en ella, que de esta manera tu palabra, hallando cabida en nosotros, nos inmunice contra la mentira y el error del diablo. Ayúdanos, Señor, a saber cada día más de ti, de tus maravillas. Guárdanos del mal en estos días, Señor, de pandemia. Guarda a los mayores y a los que tienen enfermedades y están más expuestos al contagio. Guarda a los que están trabajando en primera línea para superar esta plaga. Guárdanos, Señor, a todos de cualquier contagio, de cualquier manera de ser atrapados por esta enfermedad. Gracias, Señor, porque sabemos que cuidas a tus hijos, a los que estamos aquí en Tenerife, a los que están en otras partes del mundo, por los que pedimos también. Bendice a los hermanos de Estados Unidos, de la península, del resto de las islas, del mundo, Señor. Bendice a José de Segovia en esta operación que espera. Bendícenos, Señor, a todos, según tu voluntad para con nosotros. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.